Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego, y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Nosotros ya estamos listos esta mañana para estar en la Escritura, estar a los pies de nuestro Señor, recordando que el problema de nuestros días desde Génesis capítulo 3 ha sido un problema de autoridad. O es Dios mintiendo, o es el hombre mintiendo, o es Dios diciendo la verdad, o es el hombre diciendo la verdad. Y en realidad nosotros hemos decidido confiar y creer en Jesucristo y en su palabra. Así es de que por eso queremos enseñarle, queremos estar a sus pies y queremos ver lo que Él tiene para nosotros, porque son palabras de vida eterna, y espero que tú también. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, ellos están en dos locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Seguros en casa, en cuestiones de trabajo, proyectos, trabajadores. Si tú tienes un auto comercial, locales comerciales, tu auto particular, acércate, ellos tienen una cotización totalmente gratuita para ti de acuerdo a tus necesidades. Be Happy Yard Signs, un hermoso mensaje de amor en tu jardín. Contacta a Lucía y sus servicios en su página de Facebook. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad y por ser parte de lo que Dios está haciendo en estos programas. Y bueno, pues a ti que me escuchas desde el área metro en Memphis, Arkansas, Mississippi, desde luego todos los que están en Jacksonville, Florida, en Boston y donde quiera que llegue la cadena Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y bueno, queremos ir directamente hasta el libro de los desenlaces, Apocalipsis capítulo 5. Así es, y bueno, yo quiero recordarte lo que comencé diciéndote. Mucha gente viene a la palabra de Dios con dudas, ¿verdad? Como si la palabra de Dios fuera un libro de texto X más del cristianismo. No, es nuestra carta magna, es Dios mismo hablándonos a nosotros, y es algo necesario venir con esta confianza plena de que ella es la máxima autoridad, toda inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Recordando que Apocalipsis, como toda la Biblia, fue escrita con la intención de Dios, no para confundirnos, sino para darnos entendimiento. Yo sé que cualquiera puede venir con un pensamiento de estarse justificando, de cualquier otra cosa, ¿verdad? De no darle la autoridad que merece. Pero cuando tú vienes con honestidad a la Escritura, el Señor siempre nos va a hablar claramente, porque eso es lo que quiere. Y Apocalipsis no es la excepción. Sí tiene simbolismo, ¿verdad? Sí tiene algunas cosas que hay que observar, detalles, pero exige, como toda la Biblia, una interpretación literal para poder ser entendida. El Apocalipsis no es, ni toda la Biblia es para que cada quien traiga su interpretación y saque su asunto. No son enigmas, no son rompecabezas, no, es lo que Dios tiene una intención, mostrar su voluntad, mostrar su corazón, mostrarnos y darnos parte de lo que necesitamos. Por eso el Apocalipsis 1:3 es la clave de este libro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué precioso, ¿no? Es llegar a este punto. Y hemos ido avanzando, ¿verdad? En este libro, desde lo que vio Juan, viendo a Jesucristo glorificado, después viéndolo entre las iglesias aquí en la tierra. Después el Señor trata con las iglesias y les da promesas preciosas, y de pronto en el capítulo 4 ya lo vemos en el cielo. Ahí subió Juan, el Señor hizo subir a Juan para que sea testigo de lo que está viendo. Vemos ya la iglesia glorificada, vemos todos estos detalles del trono de Dios, que es algo precioso, ¿verdad? Donde estamos viendo
a Dios mismo sentado en su trono como la máxima autoridad, como el creador de todas las cosas, el sustentador de todo, cerrando ese precioso capítulo, ¿verdad? Con un himno al creador eterno. Y estamos justamente en la antesala del juicio final. Estamos en la antesala de la esperanza a la cual todo creyente debe entender a la que va, ¿verdad? Sí, así es, una esperanza eterna, una esperanza inconmovible, una esperanza que nuestra mente no alcanza a comprender, pero que no andamos por vista, sino la creemos por fe, por lo que está escrito en la palabra de Dios. Así es, y lo que estamos a punto de ver precisamente es el banderazo de arranque, y quién es digno de arrancar con todo esto que es el juicio, porque es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? El momento clave en la historia de la creación entera. Lo que estamos viendo en Apocalipsis no son meros simbolismos, no es esto, es historia pura. Lo que Dios nos está diciendo que viene en un momento, ¿verdad? En un momento lo que estamos esperando, un momento de gozo, de adoración, la esperanza eterna del cristiano está por cumplirse. Vamos a estar viendo esto, ¿no? Porque si el mundo se quedara como lo vemos, sería una gran derrota. Claro. Sería una gran derrota de Jesús en la cruz, una gran derrota de los cristianos, sería una gran derrota de todo. Sin embargo, la palabra de Dios nos promete que Jesucristo viene a reinar y a tomar lo que es hoy y a consumar la redención ahora visiblemente, físicamente, ¿verdad? Hay un texto que vamos a leer cuando regresemos, pero dice Romanos 8, 19 al 20, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Sabemos que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto, sino no solo ella, sino nosotros mismos, y estamos esperando nuestra libertad. Y lo que estamos por ver en este capítulo es el inicio de esta libertad. No te vayas, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresamos con el principio del fin, iniciado por el único que es digno, el Cordero de Dios. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo arrancar el principio del cumplimiento de esta esperanza. Dice ahí en Romanos 8:28. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Así es. ¿Quién? Así es. Tenemos esta esperanza que hoy no vemos, pero que Apocalipsis nos da estos destellos maravillosos. Bueno, ya no van a ser destellos, ya nos va a mostrar cómo va a suceder. Y lo que estamos viendo en estos dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5, es donde arranca esto, ¿verdad? En la sede principal, en literalmente el cuartel general, ¿verdad? Como está por iniciar desatarse este tiempo del fin como una ola expansiva, literalmente, que nada va a detenerla. Y Juan nos está mostrando este lugar glorioso, ¿no? Este lugar glorioso donde surge, ¿verdad? Este Rey soberano, esta verdad absoluta, este dueño y creador que no dará por inocente al culpable, delante de quien todos tendremos dar cuentas, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Quien ha dado condiciones de paz en Jesucristo. Pero es importantísimo entender esto. ¿Y qué vimos? Si te acuerdas, Juan vio a Dios sentado en su trono, único capaz de juzgar justamente. Lo ve con estos colores como rubí, como esmeralda, como brillante, ¿verdad? O diamante. Ve estos 24 ancianos, ve estos 4 seres vivientes, terminando con este himno, como te decía, supremo al creador, al sustentador, al que es digno, en primer lugar, al que tiene toda la autoridad. Es lo que nos está mostrando Juan. ¿Por qué Dios puede decidir juzgar la tierra, hacer la tierra un lugar desechable? Porque Él es el creador, ¿verdad? Pero no termina aquí, sino que también es el redentor, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pero fíjate cómo termina Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es, eso es el himno al Señor, de que Él es el creador, Él es el sustentador. Pero si esta escena quedara ahí, pues quedaría incompleta, ¿no? Tenemos que pensarlo así como un río, como un tsunami que va avanzando y tiene que desencadenar, tiene que desembocarse, en un lugar. Y hoy vamos a ver esta visión celestial en esta semana, en esta banderazo de inicio, y nos tiene que explicar por qué razón tiene que haber este juicio, por qué hay resultados espirituales al respecto,
nos va a mostrar cómo tiene que haber alguien digno, alguien legal, que quede oficialmente establecido, ¿verdad? Y nos dirá por qué Él es digno y por qué, cómo lo que hizo va a resultar en esta adoración maravillosa. Y algo muy importante que vamos a estar viendo también esta semana es esto. Tenemos que ver el mundo en función de quién es el verdadero gobernante. Porque hoy en nuestros días nos damos cuenta que en esta tierra no es Dios el que está gobernando en este momento. Aunque Él no deja de ser soberano, no deja de estar en control de todas las cosas, en esta tierra hay alguien más. La Biblia le llama el usurpador, ¿verdad? Hay un usurpador. Siempre ha habido usurpadores, lo que estamos viendo, ¿verdad? Desde Nabucodonosor, desde mucho antes, cuando se levantó Nimrod, en el Antiguo Testamento. Siempre hay gente que quiere apoderarse del mundo y controlarlo, ¿no? Hitler, Nabucodonosor, todos los reyes que se han levantado, ¿verdad? Han querido, pero son usurpadores. Y hay un usurpador, el más poderoso de todos, que se llama Satanás. La Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Él es el que está dirigiendo y operando todo este sistema demoníaco en el que está el mundo sumergido, ¿verdad? Lo que ves para mucha gente es normal, pero no es normal. Caos, muerte, tinieblas. Dice Efesios 2 que Él ejerce su poder en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Toda esta cultura que estamos viendo alrededor, ¿no? Le llaman también el Dios de este siglo, pero es un usurpador, ¿verdad? Y legalmente tomó el gobierno de este mundo que no le pertenecía cuando Adán y Eva pecaron, cuando nuestros antepasados, cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Pero en este capítulo vamos a ver que el único dueño legal de todas las cosas finalmente se va a levantar y va a arrancar de sus manos lo que le pertenece. Sí, así es como cuando llegan estas personas a tomar ilegalmente la propiedad, una propiedad que está, digamos, ciertamente de alguna manera abandonada, pero llegan en determinado tiempo legalmente los dueños y tienen que lanzarlos de ese lugar porque no les pertenece. De esa manera es lo mismo, o sea, Satanás ha tomado ilegalmente a través de la caída del hombre todo lo que es el control, el dominio, ¿verdad? De todos estos hijos de desobediencia, todos aquellos que se rehúsan a obedecer a Dios, todos aquellos que de alguna manera le rechazan, pero eso va a tener un fin, va a tener un final. Así es, el reino de las tinieblas, lo que estamos viendo, o sea, no es difícil entender que es así. La gente dice, ay, no existe el diablo, no esto, no el otro, pero simple y sencillamente ve cómo está la maldad, mira todas esas leyes de destruir, aniquilar el ser humano, de rasgar por completo y hacer horrible la imagen que una vez estuvo de Dios en la humanidad. O sea, eso no es normal. Y ve todo el genocidio que existe, todas las noticias que nosotros no vemos, pero las tiranías y las cuestiones que se hacen tan terribles en diferentes países, ¿verdad? Las cosas que se están haciendo en China, en Medio Oriente, en estos lugares. Lo que se hace aquí mismo con la bandera de progresismo, ¿verdad? El matar a los niños, millones de niños en el vientre de su madre. Todo esto es malvado y es diabólico, ¿verdad? Y viene de las partes más altas, ¿verdad? De los gobiernos, de todos esos lugares. ¿Quién crees que mueve todos estos hilos? El príncipe de la potestad del aire y obviamente la gente que le da y le ha dado este poder, ¿verdad? Y bueno, este usurpador tiene que ser derrocado. Este usurpador, como tú decías en esta imagen, me gustó mucho. Cuando sucede esto hay un pleito legal, sí, ¿verdad? Y en este pleito legal, pues los que tienen los papeles son los que ganan. Los que tienen el título de propiedad. Ganan, ¿no? El pleito, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo en este capítulo. ¿Quién tiene el título de propiedad? ¿Quién se va a levantar y legalmente lo puede hacer? No sin antes, obviamente, lo que vamos a estar viendo es que antes de eso Satanás va a mandar un último representante suyo, ¿verdad? Porque obviamente Hitler fue su representante, obviamente Mussolini, todas estas regímenes comunistas y marxistas, ¿verdad? Que oprimieron, tienen que ver con Satanás, pero va a mandar un último representante llamado el anticristo, ¿verdad? Y precisamente es lo que nos va a mostrar y lo que vamos a estar viendo en estos capítulos. Este hombre se va a levantar y va a haber un último reino del hombre, ¿verdad? El cual va a ser destruido. Le va a durar poco tiempo, pero va a estar ahí, va a estar empoderado por Satanás, claro. Un régimen político, un régimen económico y un régimen religioso. Tres cosas que estamos viendo que ya están sucediendo en nuestros días, ¿verdad? Una religión mundial, todos
homogeneizada la religión, el humanismo. Va a haber un líder religioso que va a ayudar a eso, el falso profeta. Vamos a tener también una misma economía, lo estamos viendo también, ¿verdad? Una sociedad sin dinero, sin cash, y está sucediendo pues todo este asunto de una sola moneda, un solo gobierno. También ya se dice sin ninguna vergüenza, ¿verdad? Un orden mundial, un nuevo reset, todo este asunto va para allá el asunto, ¿verdad? Pero Jesucristo va a venir y va a vencer ese reino que en verdad va a durar poco tiempo, ¿verdad? Poquísimo tiempo, 3 años y medio, probablemente la segunda mitad de la gran tribulación. Pero en contraste, este glorioso capítulo nos va a mostrar al único que es digno de gobernar el mundo, al que por herencia innata le pertenece, y va a gobernar con vara de hierro. Y vamos finalmente a ver este momento glorioso. Jesucristo va a arrebatar de las manos del usurpador lo que por derecho es suyo, por ser el legítimo gobernador de la tierra. El Cordero de Dios lo vamos a ver listo para rescatar al mundo de su pecado, de las terribles consecuencias, a deshacer el reino de Satanás, su régimen de muerte, de corrupción, de tinieblas, de injusticia, ¿verdad? Y sobre todo de la maldición a la cual esta tierra está subyugada, ¿no? Y vamos a ver de qué manera va a suceder, ¿verdad? Y por qué la ira de Dios está por derramarse sobre los pecadores no arrepentidos, ¿verdad? Rebeldes, y sobre Satanás y sus secuaces. Y por eso es que en estos, si tú los puedes leer en casa, ¿verdad? O puedes estarlos leyendo, hay todos estos casi 5 himnos de alabanza y adoración al Señor. ¿Por qué? Porque las cosas no pueden seguir así y no van a quedar así. Y no van a quedar como estas películas futuristas donde todo es maldad y todo es violencia y ya no existe nada. No, Dios va a actuar antes de que el ser humano quede autodestruido, precisamente guiado por el príncipe de la potestad del aire. Claro. Dios va a actuar, ¿verdad? Dios va a actuar y va a hacer algo que no nos va a volar la mente, ¿no? Y bueno, vamos a ver todas estas cuestiones, ¿verdad? Llevándose la redención en toda su fuerza. Es el principio del fin iniciado por el único que es digno, ¿verdad? Y en el capítulo pasado tuvimos la adoración al Creador y ahora vamos a tener la adoración al Redentor. Sí, vemos el trono de Dios en el capítulo pasado con estos 24 ancianos, todos postrados a la presencia. Vemos que en el trono de Dios no hay nadie más, absolutamente nadie más, y cómo todo esto se relaciona con las visiones de Ezequiel, con lo que vio Isaías, o sea, cómo la Biblia tiene una unidad perfecta y cómo este libro no tiene nada de misterioso, sino por el contrario, es la revelación de Jesucristo, y nosotros tenemos que estar atentos a esta revelación, de qué manera van a suceder todas estas cosas, cómo van a suceder, ¿cuándo van a suceder? O sea, son preguntas que este libro responde. Así es de que tenemos que dejar de ver Apocalipsis como un libro de acertijos, como un libro misterioso, como un libro de simbolismos. Es la realidad de que el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, en este capítulo se levanta. Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este principio del fin iniciado por el único que es digno. Y tenemos completando esta escena maravillosa, ya tuvimos a Dios en su trono y ahora veamos a Jesucristo, ¿verdad? Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y bueno, vamos a estar viendo cada uno de estos detalles. Acuérdate, tenemos
este sistema de estudiar la Biblia: observación, interpretación, aplicación. Cada detalle tiene un significado y nos está mostrando algo, ¿no? ¿Y qué estamos viendo en este pequeño libro, verdad? En primer lugar, lo que estamos viendo es el título de propiedad de la tierra, ¿verdad? Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono este libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a seguir viendo a Juan diciendo: vi, escuché, vi. Él es el ser humano no redimido todavía en el cielo, al cual Dios llamó para ser testigo, ¿no? Y tenemos aquí a Juan viendo a Dios tomar una acción. Finalmente, después de ver todo este glorioso trono, el Señor el Dios mismo toma una acción, sigue sentado. Es importante ver todas estas cuestiones. O sea, Él es el Todopoderoso rigiendo la creación entera. Lo vemos usando su mano derecha, lo cual también implica autoridad y soberanía, ¿verdad? Pero algo tiene en su mano, en este libro. Ahora, recuerda, Dios le está hablando a Juan en términos coloquiales para Juan, cosas que él pueda entender. Este libro, no estés pensando que es un libro como los nuestros, un libro moderno, o después, en este tiempo que no se habían inventado los códices, que son parecidos a los libros. ¿Qué son los libros? Pues son hojas cuadradas pegadas una tras otra, como conocemos, ¿verdad? No, estos eran papiros, ¿verdad? Papiros podrían ser papiros de piel de animal o de algún otro material, pero eran papiros enrollados de los dos extremos hacia el medio, o papiros enrollados sencillamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, cuando estamos viendo aquí este libro dice que tiene 7 sellos. No es que tenga 7 sellos así puestos y los destapa uno y ¡puf!, algo pasa. No, o sea, son como si fueran 7 documentos, ¿verdad? 7 documentos, uno puesto sobre el otro, de manera que puedes poner un sello en cada uno. Hay 7 sellos, hay 7 documentos que conforman un solo documento, ¿verdad? Y está en la mano derecha del Rey eterno sentado en su trono, ¿verdad? ¿Qué representa entonces un documento oficial? Representa un documento legal, ¿verdad? Un contrato, que es lo que Dios está sacando, porque hemos hablado de esto, ¿no? Hay un usurpador, pero ahorita va a venir el que tiene el derecho legal, ¿no? Y en aquellos tiempos eran muy usados este tipo de documentos, ¿verdad? Se sabe, por todo Medio Oriente se escribía en el interior y en el exterior se ponía el porqué o los títulos de lo que estaba pasando, ¿verdad? El tema del contenido, y el contenido estaba dentro, ya que fuera el asunto de lo que estaba sucediendo. Tenía que haber testigos. Mientras más testigos hubiera, el documento era más importante. Tenía que haber estos sellos, ¿verdad? Puestos quizá de parafina o de algún otro material, ¿verdad? Y lo que hacían es que esto se sellaba para que el único que fuera el oficialmente legal, con la autoridad, pudiera abrirlo, ¿verdad? Entonces, como te decía, se escribía, se sellaba con testigos, con parafina, con un compuesto de barro, escribían, sellaban, y en este caso pues se ponían 7 sellos consecutivos y el documento quedaba oficial, quedaba seguro, ¿verdad? Y podía ser un contrato de matrimonio, una compraventa, una factura, la liberación de un esclavo, diferentes papeles oficiales que requerían esta seguridad. Y este rollo precisamente no es otra cosa sino el título de propiedad de la tierra. A mí me llaman la atención varias cosas. En primer lugar, está en manos del único que es el dueño, ¿verdad? El creador de todas las cosas. Como te digo, hay un usurpador en nuestros días. Nosotros pensamos, ¿verdad? De toda la cultura que tenemos en nuestros días es nuestro mundo. ¿A dónde nos vamos a ir? Tenemos que cuidarlo. Y bueno, y con toda esta agenda de supuesto cambio de clima o climático, ¿verdad? Antes era calentamiento global, después fue enfriamiento global, después dijeron no queda ninguna de las dos, llamémosle cambio climático, que sí hay un cambio climático, pero no sucede no está en manos del ser humano porque tire o no tire popotes, no, eso está en manos del Señor, en manos de Dios. Dios sabe, y viene un cambio climático fuertísimo, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante en estos capítulos. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo. Este rollo no es otra cosa sino el título de propiedad de la tierra, el cual siempre ha estado en manos del único dueño. Y debemos de saber esto. Nosotros como creyentes debemos entender que sí hay un dueño y señor de todas las cosas, y Él es el que maneja
todo este universo, el que lo sostiene, ¿no? Sí tenemos estos usurpadores queriendo tomar control durante toda la historia humana, pero solamente hay uno. Ahora, a diferencia de este contrato a otros contratos, lo que vamos a estar viendo es el contenido de este contrato es precisamente son los capítulos 6 al 19 más o menos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí no es en los contratos por lo regular lo que había es lo que iba a heredar. Si fuera un testamento, lo que iba a heredar el que iba a recibirlo. Pero lo que estás viendo aquí no es esto, lo que estás viendo aquí es la manera en la que él va a recobrar lo que es suyo. Eso es lo que vamos a ver, la manera en la que Jesucristo va a recuperar, ¿verdad? Por eso vemos en el rollo juicio y condenación y al mismo tiempo vamos a ver redención y victoria. ¿Okay? Entonces eso es lo primero que necesitamos establecer. Hay un Dios con toda la autoridad que que está diciendo yo soy el dueño del cielo y la tierra y aquí está el título de propiedad, ¿verdad? En la mano derecha. Eso es precioso, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a ver es que tiene que surgir oficialmente con testigos quién es el único que es digno de hacerlo, ¿verdad? Hay una búsqueda, tiene que haber una búsqueda por todos lados, así como cuando es algo legal, ¿verdad? Que no van a entregar una herencia hasta que legalmente no se encuentra que no hay nadie más. De la misma manera, estamos hablando de un evento histórico y real, algo que está por suceder, que está sucediendo en el cielo. Dice el versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Verdad? Vemos a Juan otra vez escuchando, viendo este ángel fuerte de quien no se da su identidad, ¿verdad? Algunos dicen que es Miguel, otros que Gabriel, porque es el ángel fuerte, ¿verdad? Pero la realidad es que la Biblia no nos dice, así de que así lo dejamos. Lo más importante es lo que está pregonando. Tiene que quedar establecido que hay alguien que sí tiene la autoridad, dignidad innata, capacidad legal de abrir los sellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien lo haga se supone que tiene que tener el poder de derrotar a Satanás y sus demonios, que puede eliminar y erradicar completamente el pecado, la muerte y revocar la maldición a la que la tierra está encadenada. Qué increíble esperanza tenemos, mi hermano. Esto no es normal, no se va a quedar así para siempre. No te preocupes, esta cuestión de que la gente deja de existir y no, viene algo superior. Sí, así es, y mucho surge la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no actúa rápidamente y hace esto, no? Por así. Misericordia, ¿no? Por misericordia. Misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque imagínate, si Él hubiera hecho esto hace 25 años, a mí no me hubiera tocado, yo tendría que estar en el infierno, claro, ¿verdad? Pero hace 25 años que el Señor me llamó, y quizá el Señor hoy te está llamando a ti, ¿verdad? Hay cierto número de gente que el Señor sabe, ¿verdad? Que el Señor sabe que vendrán a Él y el Señor está esperando, y definitivamente lo vemos en el diluvio, lo vemos en Sodoma y Gomorra. Cada vez que hay juicio, el Señor espera, porque Él no quiere que nadie se pierda, y es paciente y misericordioso, y alarga su ira, alarga el momento en el cual Él va a desatar esto, porque da oportunidad a que más gente escuche, aunque mucha gente va a terminar no escuchando. Pero Él está mostrando su paciencia y longanimidad, queriendo guiar al arrepentimiento a las personas. Por eso es que no ha actuado ahora. Y si actúa antes, imagínate, como te digo, si hubiera actuado hace 20 años, bueno, yo no estaría aquí, ni tú ni yo. Nadie. Imagínate personas que han venido a Cristo apenas hace, 2 o 3 años, ¿no? Así es. Vamos a ir un pequeño corte, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo el principio de este capítulo 5, donde estamos a punto de ver un momento glorioso. Es un momento histórico, no es una cuestión meramente simbólica, no, es un momento histórico, donde el dueño legal de todas las cosas va a tomar el documento por medio del cual va a comenzar a desalojar al usurpador que ha venido a robar, matar y destruir, al único que es digno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y me gusta mucho esto en el versículo 3, que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ¿verdad? Cuando este ángel grita, ¿verdad? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Verdad? Esta voz, este eco tenía que sobrepasar
todo lugar, ¿verdad? Toda etapa, todo en los 3 cielos tenía que ser, en esta atmósfera, en el universo, en cada rincón del cielo, de la eternidad, ¿verdad? En el mismo infierno tenía que sonar quién es digno, ¿verdad? Y es interesante que hay un silencio total. Ninguno, nadie responde, nadie se puede levantar. Yo, ¿verdad? Es importantísimo esto. Y hay que tomar en cuenta quién está ahí, ¿verdad? Están los seres vivientes, están los arcángeles, Miguel, Gabriel, hay millones de ángeles, están todos los redimidos, los justificados por la fe, desde Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Hasta David, hasta los profetas, están los apóstoles, están cada uno de los discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Incluyendo María, cada creyente de cada época, sin importar sus obras, sin importar el nombre que hubieran hecho en este mundo. Están todos los demonios, ¿verdad? Obviamente porque a lo mejor alguno podía haber hecho trampa y dijera, aquí está, yo lo hice, aquí está mi as bajo la manga. No, pues obviamente eso es imposible delante de Dios que lo ve todo, ¿verdad? Y entonces esto suena en todos lados. En lo más profundo de la tierra, en el mismo infierno, no había nadie digno. Y bueno, después de esto vemos a Juan llorando mucho. Vemos a Juan llorando mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ¿no? Pero vamos a explicar eso en unos días más, ¿verdad? Vamos a estar profundizando en eso, ¿verdad? Y después le dice, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro. Y esto es algo importantísimo que yo te invito a hacer en este día, a creer y a confiar. Y tienes que pensar en medio de todas estas cosas. El mundo, ¿cómo está pensando en nuestros tiempos? El mundo ha decidido qué es la autoridad. Ha decidido que si yo digo no existe Dios, Dios va a dejar de existir. Si yo digo no existe infierno, por arte de magia el infierno no existe. Si yo digo no va a haber un juicio, por arte de magia el juicio no va a existir. Si yo digo yo soy Dios y yo puedo hacer lo que me dé la gana, eso significa que yo soy Dios y puedo hacer lo que me dé la gana. Todo existe, ¿por qué? Porque yo lo creí, porque yo me lo imaginé y porque así lo decido. Acuérdate, eso es parte de un engaño satánico. Recuerda, hay leyes y hay cuestiones que han existido por la eternidad, ¿verdad? Antes de 1972, que yo nací, ya existían leyes de la gravedad, ya existían gobiernos, ya se habían levantado y habían sido derrocados gobiernos, ya había leyes naturales, había todo lo que existe sin que yo existiera. ¿Eso qué me tiene que mostrar? Que no soy lo que yo pienso. Yo no soy Dios. Hay alguien que sí es Dios, hay alguien que sí es eterno y hay cosas que suceden a pesar de mí y yo podría decir, no creo en la ley de la gravedad y puedo tirarme desde un edificio y me voy a dar cuenta que sí hay gravedad. ¿Me explico? Hay leyes, hay un Dios eterno y hoy tú tienes esa oportunidad de decidir creer lo que Dios dice, porque cuando tú vienes a la palabra de Dios y la observas, te das cuenta que ella ha cumplido cada uno de sus preceptos. Es un libro sin igual, diferente a cualquier otro libro, porque Dios ha hablado y se ha revelado a nuestras vidas, ¿verdad? No existen contradicciones en la Biblia, existen lectores superficiales, existe gente que nunca se ha acercado a hacerlo. Y la gravedad de esto es porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, es porque los hombres aman más las tinieblas que la luz y por eso se justifican y por eso se engañan en un punto, ¿verdad? En el cual dices, cierro mis ojos, cierro mi corazón a todo esto y porque yo cierre mis ojos y cierre mi corazón no existe, ¿no? Como este tipo de personas que dicen, ay no, mejor no voy al doctor para que no me digan que tengo cáncer. Bueno, pues es que si hay una realidad en ti, nada va a evitar que lo sepas o que lo tengas. Es muy importante esto, el hecho de saber que sí hay un Dios, el hecho de saber que Él ha dicho la verdad, que Él es el dueño de todas las cosas, el hecho de saber que yo he pecado y por cuanto he pecado estoy destituido de su gloria, el hecho de saber lo que dice Hebreos capítulo 9, que de la manera que está establecido, que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio, que un día le voy a enfrentar. El punto, ¿estás listo para esto? Saber que sí voy a dar cuentas de cada cosa que hice, saber que en verdad no soy salvo por fe. Perdón, no soy salvo por obras, sino por fe. Pero sin embargo, sí voy a ser juzgado a través de las obras porque mis obras manifiestan de quién soy, manifiestan de qué espíritu soy. Y si he creído y confiado en esto. Hay un dueño y señor de todas las cosas.
Y la palabra de Dios dice que ese dueño y Señor de todas las cosas de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor el día de hoy te está ofreciendo estas condiciones de paz y estas condiciones de reconciliación, de perdón de pecados. Tu mayor problema en este mundo se llama pecado. Y tu mayor problema en este mundo se llama que hay un conflicto terrible entre Dios y tú. El hombre se ha hecho a dioses a su imagen y semejanza. Ay, mi Dios nunca va a hacer esto, mi Dios nunca me va a hacer aquello. Exactamente, porque tu Dios no existe. Pero hay un Dios bíblico al cual todos tenemos que venir y ver que es un Dios amoroso, sí, paciente, pero es un Dios santo 3 veces, que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Tan fue así que envió a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario y no le perdonó. Y el Hijo resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al pecado y está sentado a la derecha del Padre. Y la Biblia dice que si tú confías en Él, puedes ser perdonado, puedes ser lavado, pero es tu decisión. ¿Quién dice la verdad? ¿Es el hombre con todas sus cuestiones que no tienen sentido, con toda su locura que tú lo estás viendo solamente por el placer de entregarse a sus pecados y decidir que no hay un Dios? ¿O es Dios hablándote la verdad? ¿O es el hombre cayendo en una trampa terrible de tinieblas y condenación? ¿O es Dios ofreciéndote libertad, nueva vida, vida eterna, y diciéndote la verdad, que el día que tú seas libertado de tus pecados es cuando vas a ser verdaderamente libre, cuando vas a ser libre de toda tiniebla? Así es de que, si tú quieres esto, tú puedes hacerlo. El hombre dice que Dios es culpable de toda la maldad. Yo digo en mi maldad, todo esto me ha ido mal porque Dios, no, eso es lo más horrible de la maldad. Sin embargo, la Biblia me dice que todo mal, todo pecado contra mí, todo mi pecado contra otros ha sido precisamente causa de mis decisiones o decisiones de seres humanos malvados. ¿Qué vas a creer? Entrégate al Señor en este día. Créele a Él. Hazlo el Señor de tu vida. Comienza a caminar con Él. Es tu decisión. Checa cómo el mundo va y hacia dónde va. Checa tu propia vida honestamente. ¿Cómo está? Toma una decisión en este día y créele a Dios, al único que es digno, al que sí vino y nos salvó y dio condiciones de paz. Lo que tienes que hacer es orar, arrepentirte de tus pecados, confesarlos, confesar a Jesús como tu Salvador, creer que Él fue a morir a ti en la cruz, que tú no puedes hacer nada por ti. Tu religión, tus buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. Lo que Dios quiere es que en verdad te arrepientas, dejes a un lado ese pecado y confíes en que Él hizo el trabajo por ti. Él fue a la cruz del Calvario a sufrir tu castigo y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Reconócelo como Señor. Él te lavará, te limpiará y te hará su Hijo. Te guío en oración. Dile: Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida y te pido, Señor, creo esto, Señor. Creo que solo tú eres Dios. Creo que yo no soy Dios. Creo que he pecado, Señor, y que mis pecados me han llevado hasta este punto, Señor. Me arrepiento de ellos y a partir de hoy quiero caminar contigo, Señor. Dame nuevos propósitos, dame nuevos sentimientos, dame un nuevo ver, una nueva vida, Señor. Y Señor, con esta nueva vida, Señor, quiero ser tu Hijo. Lávame y límpiame. Creo que estás resucitado, creo que vives y estás sentado a la derecha del Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerda, esta es una oración acompañada de una decisión que tenemos que ir de corazón a corazón con nuestro Dios. Y bueno, 3 cosas importantes. Tienes que comenzar a tener una relación con la palabra de Dios a través de la lectura, a través de la oración y desde luego congregarte. Esto es algo muy importante, que tú comiences a estar cerca del cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo y que comiences este andar y esta aventura de fe caminando ya con tu Dios, sintiendo, ¿verdad?, la libertad que solo Cristo puede darnos, libertad del dominio del pecado. Y bueno, pues nosotros te invitamos, si no tienes una iglesia, somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos todos los domingos, así es de que no dejes de leer tu Biblia, no dejes de hablar con Dios, esta relación de oración, esta relación con el Dios vivo a través de su palabra y muy importante, venir y ser parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, pues queremos dar gracias a nuestros sponsors: Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Be Happy Yard Signs, la página de Lucía está con todos sus servicios en Facebook. Y a ti, gracias a ti que estás en el video en vivo, gracias a ti y a toda la familia Calvary Compañerismo Cristiano. Te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el matrimonio. Dios te bendiga.